¿Qué causa la depresión? ¿Qué otras raíces se encuentra que se da esa depresión? Excelente pregunta. Y fíjate que la depresión tiene dos orígenes, o lo podemos ver desde dos orígenes. Un origen que es endógeno, y cuando hablamos de un origen endógeno nos referimos a posiblemente un desorden genético, un desorden hereditario. Nosotros podemos revisar en la historia familiar qué tanta enfermedad mental ha habido en mi propia historia familiar, ¿cierto? Es decir, la historia genética afecta o, entre comillas, predispone mi salud mental. Claro, puede tener una predisposición y puede desencadenar en depresión o cualquier otra enfermedad de la salud mental, ¿vale? Entonces, aquí hablamos de ese concepto endógeno, pero también hay un concepto exógeno. ¿Qué significa? Que las condiciones externas pueden desencadenar o influir a que a futuro yo desencadene una depresión. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Un niño que está formado en un ambiente hostil, ¿qué es un ambiente hostil? Un ambiente lleno de violencia, de maltrato físico, de maltrato psicológico, inclusive de maltrato sexual, es un niño que tiene muchas predisposición a desencadenar una depresión en la edad adulta. Entonces, orígenes pueden ser endógenos, pueden ser exógenos, pueden ser por herencia, pueden ser genéticos o pueden ser ambientales. ¿Listo? Por el estrés ambiental y por el entorno en el que yo me desarrollo. Exactamente. Esas causas externas, como te digo, están asociadas a maltrato físico, maltrato psicológico, a maltrato sexual, también el entorno en el que yo me desenvuelva, el impacto desde lo social en mi propia formación del pensamiento, cómo puede derivar a futuro en una depresión. Entonces, no es lo mismo vivir en un ambiente lleno de violencia externa, ¿cierto?, a vivir en un campo. Claro. Porque esta violencia externa va a permear mi pensamiento, lo hace un poco más vulnerable y puedo desencadenar, como te digo, a futuro posibles escenarios de depresión. Ahora, no estoy diciendo que esa sea una constante y que sea lo natural, pues porque entonces tendríamos que abandonar las ciudades, claro, no. Claro. Pero puede generar esos ambientes o puede generar ese pensamiento inadecuado en algunas personas. Ahora, cuando estábamos conversando, Nora, previo a esta entrevista que estamos realizando, hubo un término que mencionabas cuando conversábamos y era cuidadores de la depresión. Cuando estamos hablando de esta enfermedad, no solamente afecta a la persona que la padece, sino a su entorno cercano. ¿Quiénes son los cuidadores por naturaleza y cuál es el riesgo puntual que ellos tienen? Mira, cuando nosotros empezamos a identificar elementos asociados a la depresión en algún miembro de nuestra familia, indiscutiblemente es necesario prender alarmas, prender alertas y estar pendiente de esas señales que mencionábamos anteriormente. Listo. Esa persona necesita acompañamiento profesional, quien padece la enfermedad. Pero fíjate que quien no la padece y está alrededor de esa persona también necesita acompañamiento profesional. ¿Por qué es necesario? Porque los cuidadores necesitan documentarse de qué es la enfermedad, cuál es el origen, porque ellos juegan un papel fundamental al construir la historia de esa persona. Claro. Que vayamos ahí a esos niveles más profundos de su propia historia y podamos identificar cuál puede ser la causa raíz. Porque ellos también están invitados a transformarse, ¿sí? Ahorita mencionábamos que hay unos factores externos que influyen y el entorno, si yo lo mejoro como cuidador, favorece el alivio o el mejor estar de la persona que esté padeciendo la depresión. Pero ojo, entonces cuando ya el depresivo o la situación se torna un poco más difícil, el cuidador empieza a descuidarse a sí mismo por prestarle atención a la persona que padece la enfermedad. Y no solo en la depresión, en la mayoría de las enfermedades. ¿Cuál es la invitación del cuidador? Primero, a que se documente, ¿sí? Segundo, a que entienda que si él está bien, la persona que está atendiendo puede estar bien. Yo estando mal emocionalmente no puedo ser el cuidador de una persona con depresión. Claro. Entonces necesito trabajar también por mi salud y por mi salud física, mental y espiritual.